Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito turco. Hoy vamos a desentrañar un tema que, lo sé, les apasiona tanto como a mí del romance turco. Y no cualquier romance, sino uno que ha mantenido a millones de fans pegados a sus pantallas y con el corazón en un puño. Sí, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, queridas y comentadas de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales, incendiando los foros de fans y generando una ola de debates apasionados. Demet Özdemir impacta. Confesó su amor por Can Yaman. ¿Será cierto? ¿Será un elaborado rumor tejido por las mentes creativas de Internet? Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a diseccionar esta bomba de principio a fin. Vamos a analizar cada detalle, cada posible indicio, cada rastro que nos pueda llevar a la verdad detrás de este titular que ha robado el sueño a tantos. Pero antes de sumergirnos en este océano de especulaciones y posibilidades, quiero pedirles un favor rapidísimo, un gesto que para ustedes es cuestión de segundos, pero para mí significa el mundo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismes jugosos, estos análisis profundos y estos debates apasionados sobre las series turcas que tanto amamos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, no les cuesta absolutamente nada, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción es un empujón de energía para seguir adelante. Y por supuesto, activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo para que estén al día con todas las novedades, los rumores, los análisis y las entrevistas que les tengo preparadas. Gracias de corazón. Su apoyo es mi mayor motivación. Y ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en materia. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al juntarlos, boom, automáticamente evocan imágenes de romance, pasión desbordante, miradas que lo dicen todo y una química en pantalla que simplemente te deja sin aliento. Su actuación en la exitosísima serie Erkenci los catapultó a la fama internacional de una manera impresionante, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público a nivel mundial. La verdad es que su química era innegable, imposible de ignorar. No era solo actuación, era algo más, algo palpable en el aire. Esa conexión que transmitían a través de la pantalla era tan real, tan intensa, tan visceral, que era prácticamente imposible no creer que algo más allá de la actuación estaba sucediendo entre ellos. Los rumores sobre un romance fuera de cámaras eran constantes, persistentes como una llovizna incesante, alimentados por las miradas furtivas, los gestos cómplices, las sonrisas reveladoras y la complicidad que se podía palpar en las entrevistas y en los eventos públicos. Era como si existiera un código secreto entre ellos, un lenguaje que solo ellos dos entendían. Pero como suele suceder en estos casos, y como bien sabemos los que seguimos el mundo del espectáculo, ni Demet ni Can confirmaron nunca una relación amorosa. Siempre mantuvieron un discurso ambiguo jugando al despiste, dejando la puerta abierta a la especulación, pero sin dar una confirmación oficial que saciara la sed de los fans. Esto, por supuesto, no impidió que los fans siguieran soñando con verlos juntos en la vida real, imaginando un final feliz que trascendiera la pantalla. Después del boom de Erkenci, ambos actores decidieron seguir caminos separados, apostando por nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Demet protagonizó otras exitosas series, como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Can, por su parte, también continuó su carrera en el extranjero, protagonizando proyectos en Italia y otros países, expandiendo su alcance y consolidando su estatus como un galán internacional con un atractivo irresistible. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la trama se complica y donde los rumores empiezan a tomar vuelo. Recientemente, como les decía al principio, ha surgido un rumor, una noticia bomba que ha sacudido los cimientos del fandom de esta pareja. Demet Özdemir confesó su amor por Can Yaman. La noticia corrió como la pólvora, desatando una ola de emociones entre los fans, desde la alegría desbordante hasta la incredulidad más absoluta. Pero, ¿de dónde viene esta noticia? ¿Cuál es el origen de este rumor explosivo? ¿Es una fuente confiable?
¿Es una declaración real y verificada o una simple especulación alimentada por la imaginación ferviente de los fans? Pues bien, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y analizar la información con la precisión de un cirujano, utilizando todas nuestras herramientas de investigación y nuestro sentido común para separar la verdad de la ficción. La verdad es que hasta el momento, después de una exhaustiva investigación, no hay ninguna declaración oficial, ninguna entrevista publicada, ningún comunicado de prensa, ni siquiera una simple publicación en redes sociales donde Demet Özdemir confiese abiertamente su amor por Can Yaman. No hay nada que confirme este rumor de manera oficial. Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, ¿de dónde surge el rumor? ¿Cuál es la fuente de esta noticia que ha generado tanto revuelo? Pues, como suele suceder en estos casos, la información proviene de fuentes no oficiales, de blogs de chismes, de cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca, que a menudo publican información sin verificar, buscando generar polémica y atraer la atención de los usuarios. Es sumamente importante tener en cuenta que este tipo de fuentes no siempre son fiables y que en la mayoría de los casos se basan en especulaciones, rumores sin fundamento o incluso en información completamente falsa. Todo con el único objetivo de generar clics y visitas a sus páginas. Es un negocio y la verdad a veces queda relegada a un segundo plano. Por lo tanto, antes de dar por cierta la noticia de que Demet Özdemir confesó su amor por Can Yaman, debemos ser extremadamente cautelosos y esperar a que haya una confirmación oficial, ya sea por parte de la actriz, de su representante o de una fuente de información confiable. No podemos dejarnos llevar por la emoción y la ilusión sin tener pruebas concretas que respalden la noticia. Pero, ¿por qué este rumor ha causado tanto revuelo? ¿Por qué ha generado tanta expectación entre los fans? Creo que la respuesta es bastante sencilla, porque muchos fans de Erkenzikούς siguen soñando con ver a Demet y Can juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La química que transmitían en la serie era tan fuerte, tan magnética, que muchos creen que todavía existe la posibilidad de que haya algo más entre ellos, que el amor que se veía en la pantalla pueda trascender a la vida real. Además, el hecho de que ambos actores hayan estado solteros durante un tiempo también alimenta las esperanzas de los fans. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo complejas y llenas de altibajos, y a veces las parejas que parecían destinadas a estar juntas terminan separándose. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Demet y Can juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? Es difícil decirlo con certeza. Ambos actores están enfocados en sus carreras, dedicando tiempo y energía a sus proyectos individuales. Sin embargo, nunca hay que descartar la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. Quizás en el futuro tengan la oportunidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, una nueva serie, una película que los vuelva a reunir en el set de grabación. O quizás simplemente se reencuentren de manera casual y decidan darle una oportunidad al amor, dejando atrás el pasado y construyendo un futuro juntos. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento como actores, admirando su trabajo y apoyándolos en sus carreras individuales. Y por supuesto podemos seguir soñando con verlos juntos, porque soñar es gratis, ¿verdad? La imaginación no tiene límites. Pero volviendo a la noticia principal, es fundamental recalcar que hasta el momento, no hay ninguna evidencia real, ninguna prueba contundente de que Demet Özdemir haya confesado su amor por Can Yaman. Es solo un rumor, una especulación que ha surgido a partir de fuentes no oficiales y que se ha propagado rápidamente por las redes sociales. Por lo tanto, les pido encarecidamente que no se dejen llevar por la emoción desbordada y que no den por cierta la información hasta que haya una confirmación oficial, proveniente de una fuente confiable. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian a una velocidad vertiginosa y lo que hoy es un rumor, mañana puede convertirse en una realidad. Así que mantengamos la calma, respiremos hondo, esperemos a ver qué sucede y sigamos disfrutando de las series turcas que tanto amamos, que nos hacen soñar, reír, llorar y sentir emociones intensas. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, hemos hablado de la química innegable, la conexión palpable entre Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenzikούς. Segundo, hemos analizado el rumor de que Demet Özdemir confesó su amor por Can Yaman, diseccionando la noticia desde todos los ángulos. Y tercero, hemos concluido que hasta el momento, no hay ninguna evidencia real, ninguna prueba concreta de que esta confesión haya existido.
Es solo un rumor sin fundamento. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. He intentado ser lo más objetiva posible, analizando la información con cuidado y presentando todos los puntos de vista, para que ustedes puedan formarse su propia opinión sobre el tema. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo, que me permitan entrar en sus hogares y que me dejen compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que Demet y Can podrían estar juntos en el futuro? ¿Son fans de Erken Cikus? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Besitos.